En este video vamos a comenzar con el estudio de la anatomía del cerebro y más específicamente nos vamos a dedicar al estudio de la configuración externa del cerebro, para luego en otros videos ir viendo lo que es la configuración interna. Vamos a ver que el cerebro es el órgano más desarrollado dentro de lo que es el sistema nervioso central y se encuentra dentro de la cavidad craneana. Está muy bien protegido dentro de la cavidad craneana por una triple barrera que está determinada por una pared ósea, que ustedes ya conocen, está determinada por lo que es la pared ósea del cráneo, por una protección también que le otorga de tipo conjuntivo, que está otorgado por las meninges, estas membranas que recubren todo lo que es el sistema nervioso central, y también tiene una protección a través del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que circula entre las cavidades que están determinadas por las meninges. Entonces, tiene una triple protección ósea, conjuntiva y líquida. Si nosotros vemos la configuración externa del cerebro, de este órgano, vamos a ver que está constituido por dos mitades simétricas que se llaman hemisferios cerebrales. Estos hemisferios cerebrales van a estar separados por un surco que se denomina cisura interhemisférica. La cisura interhemisférica. Si nosotros vemos la forma general del órgano, del cerebro, vemos que tiene la forma un ovoide o ovoidea, en donde vamos a ver que tiene un diámetro mayor en su polo posterior. Dentro de lo que es esta configuración, nosotros le podemos considerar entonces a cada hemisferio cerebral tres caras: una cara externa, una cara inferior y una cara interna o medial que está justamente enfrentada a la cara del otro hemisferio cerebral. Si nosotros observamos el cerebro desde su cara superior, vamos a ver de que, como les decía, en la línea media tenemos la cisura interhemisférica, y si nosotros separamos los labios de la cisura, vamos a ver que en su cuarto anterior y en su cuarto posterior podemos llegar a ver la parte inferior de lo que es el cerebro, no así en la parte media, ya que ahí vamos a ver que existe una formación de sustancia blanca que se denomina cuerpo calloso, y lo que está haciendo es unir justamente ambos hemisferios cerebrales. Bueno, yendo al estudio de cada uno de los hemisferios, vamos a comenzar con el estudio de la cara externa de los hemisferios cerebrales. Ya ustedes van viendo lo que es la superficie de este órgano, que está lleno de irregularidades. Todas esas irregularidades se llaman circunvoluciones, y vamos a ver que existen también otras surcos y cisuras, que son los que se van a encargar de ir separando las distintas circunvoluciones y los lóbulos. Cuando hablamos de surcos, hablamos de, digamos, justamente de presiones de la superficie del cerebro que no son demasiado profundas, y los surcos lo que van a permitir es la separación de las circunvoluciones. Y también vamos a ver otros surcos que son más profundos, y esos surcos van a delimitar lo que se denominan lóbulos. Entonces eso es lo que tiene que quedar claro: las cisuras delimitan lóbulos y los surcos delimitan circunvoluciones, y los surcos son menos profundos, las cisuras son más profundas. Bien, si nosotros nos vamos al estudio de la cara externa de los hemisferios cerebrales, vamos a ver que existen tres cisuras que son las principales y que son las que van a dividir, como les digo, los lóbulos de esta cara externa, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo es el esquema de la cara externa de los hemisferios cerebrales, y vamos a ver que existe una cisura que se llama cisura lateral, o también llamada cisura de Silvio. Es la cisura principal de esta cara. Como ustedes ven, se la ve en esta cara a partir del borde inferior de la cara externa, y va a tener una dirección oblicua hacia arriba y hacia atrás, y en una extensión aproximada de unos 8 centímetros. Esta cisura va a delimitar, como ustedes ven, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal hacia arriba del lóbulo temporal que se encuentra por debajo. Otra cisura que es muy importante en esta cara es la cisura central,
o cisura de Rolando, que es una cisura que, como ustedes ven, va a venir desde el borde superior de los hemisferios cerebrales, se va a dirigir oblicuamente hacia abajo y hacia adelante, no llega a contactarse, hay aproximadamente 1 centímetro de separación entre la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. Esta cisura de Rolando, o cisura central, va a separar el lóbulo frontal hacia adelante del lóbulo parietal hacia atrás. Otra cisura que consideramos en esta cara es la cisura parietoccipital o cisura perpendicular. En realidad en esta cara externa esta cisura es una muy pequeña presencia, su presencia es de un muy corto trayecto, ya que es una cisura que pertenece especialmente a la cara medial, a la cara interna de los hemisferios cerebrales. En esta cara externa, como les digo, tiene un trayecto muy corto. Sí la mencionamos porque nos ayuda justamente a través de una prolongación imaginaria que nosotros hacemos de esa cisura, nos ayuda justamente a dividir los 4 grandes lóbulos de la cara externa de los hemisferios cerebrales. Entonces las cisuras 3, cisura lateral, cisura central y la cisura parietoccipital o perpendicular. A través o gracias a estas 3 cisuras vamos a ver que podemos delimitar los 4 grandes lóbulos de esta cara externa, que son hacia adelante el lóbulo frontal, en esta zona central el lóbulo parietal, hacia abajo el lóbulo occipital y temporal, y en la parte más posterior el lóbulo occipital. Aquí lo tienen en colores, un poco más didáctico. Esta sería la cisura, entonces, la cisura lateral, esta es la cisura central, y ahí tienen entonces el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y hacia atrás un poquito lo que es el lóbulo occipital. Cuando nosotros vamos a estudiar, dijimos que las cisuras justamente eran los surcos de mayor profundidad y eran los que delimitaban los lóbulos. Y después dijimos que dentro de cada lóbulo teníamos surcos que eran justamente de menor profundidad, y estos surcos delimitaban circunvoluciones. Entonces vamos a comenzar con la descripción del lóbulo frontal. En la cara externa del lóbulo frontal nosotros vamos a ver que existen de común, digamos, 2 surcos que son de dirección antero-posterior. Como ustedes ven, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, bueno, en sentido antero-posterior tienen 2 surcos que van a tener una dirección paralela prácticamente a lo que es la cisura lateral. Estos surcos se van a llamar primero y segundo surcos frontales, o surco frontal superior y frontal inferior, que, como ustedes ven, cuando se dirigen hacia atrás, en un punto determinado van a dividirse, se van a bifurcar en una prolongación ascendente y una descendente, cada uno de ellos, por lo que toman la forma en general de una letra T acostada, ¿no? Una letra T acostada. Estas prolongaciones, que les digo, estas bifurcaciones de estos surcos frontales, se denominan, van a formar otro surco, en realidad, que es el surco precentral o prerolándico, que también se llama precentral o prerolándico. En síntesis, ¿cuántos surcos fundamentales consideramos en esta cara externa del lóbulo frontal? 3 surcos. El primero y el segundo, surcos frontales, o superior e inferior, y el surco precentral o prerolándico. Con estos 3 surcos nosotros vamos a ver que en esta cara delimitamos 4 circunvoluciones. La primera circunvolución frontal, o también llamada circunvolución frontal superior, la segunda circunvolución frontal o circunvolución frontal media, la tercera circunvolución frontal o circunvolución frontal inferior, y la cuarta circunvolución frontal o circunvolución frontal ascendente. Entonces son, digamos, las 4 circunvoluciones. Tenemos 3 surcos, frontal superior, frontal inferior y el precentral o prerolándico, y las 4 circunvoluciones, superior, medio, inferior y ascendente, o primera, segunda, tercera y cuarta circunvoluciones frontales. Bien, si nosotros nos vamos al estudio de la cara externa del lóbulo parietal, nos vamos a encontrar ahí que tenemos un surco que es el llamado surco interparietal. Este surco interparietal, como ustedes ven, va a nacer desde aquí, tiene un primer trayecto, una primera parte de su trayecto, que es paralelo a la cisura central o cisura de Rolando, y luego en un punto determinado se incurva y se va en sentido antero-posterior hacia atrás. Ese es el surco interparietal. Este surco interparietal, en el punto en que cambia de dirección, se une a otro surco, que es el surco postcentral o postrolándico.
De esa manera, entre el surco postcentral postrolámbico y el interparietal, nosotros podemos delimitar en este lóbulo parietal, en la cara externa, tres circunvoluciones, que son la primera circunvolución parietal o circunvolución parietal ascendente, la segunda circunvolución parietal y la tercera circunvolución parietal. Es decir, el surco y las tres circunvoluciones. Cuando nos vamos al estudio del lóbulo temporal, la cara externa del lóbulo temporal, nosotros vamos a ver que en esta cara vamos a tener dos surcos que son en sentido antero-posterior y paralelos a lo que es la cisura lateral o cisura de Silvio, y se llaman primer y segundo surcos temporales, y van a delimitar justamente tres circunvoluciones. La primera, circunvolución temporal o circunvolución temporal superior; la segunda, circunvolución temporal o circunvolución temporal media; y la tercera, circunvolución temporal o circunvolución temporal inferior. Bien, y por último nos queda el lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene dos surcos, como ustedes ven, son surcos occipitales, superior e inferior, y van a delimitar tres circunvoluciones, que son la primera, segunda y tercera circunvoluciones occipitales. Entonces, ese sería un poquito lo que es la presencia de las cisuras y los surcos en la cara externa de los hemisferios cerebrales. Antes de de continuar, quería comentarles también un poco lo que es el peso del cerebro como órgano general. Está alrededor de los 1200 gramos, y en sus diámetros vamos a ver que en sentido antero-posterior tiene aproximadamente 17 centímetros, en sentido transversal tiene 14, y en sentido vertical tiene 13 centímetros aproximadamente. Esas serían un poco las medidas. Y en cuanto a la distribución de sustancia blanca y sustancia gris, nosotros vemos que la sustancia gris a nivel del cerebro se va a ubicar todo en la superficie de los hemisferios cerebrales, constituyendo lo que es la corteza cerebral, y también en unas formaciones especiales que existen en la parte basal del cerebro, que se denominan justamente núcleos grises de la base del cerebro. Y después, entre medio, entre lo que es la corteza cerebral y los núcleos de la base, se encuentran todo lo que es la sustancia blanca. Entonces, sustancia gris por fuera, sustancia gris en el interior, y entre ambas se encuentra distribuida la sustancia blanca. En cuanto a su origen embriológico, lo que es corteza cerebral y sustancia blanca de los hemisferios cerebrales son derivados telencefálicos, de la vesícula telencefálica, y después tenemos todo lo que es, o sea, de las paredes de las vesículas telencefálicas y de la cavidad de las vesículas telencefálicas. Recuerden que se originaban las cavidades que están dentro del encéfalo, que son los ventrículos laterales. Y después tenemos, en el caso de formaciones que están dentro, ya vamos a ver que pertenecen, que lo vamos a describir también, que son formaciones diencefálicas, que están ubicadas dentro de los hemisferios cerebrales y que corresponden a tálamo, hipotálamo, pero eso derivan de, como les digo, de la otra vesícula, que es el diencéfalo. Pero entonces, de lo que es corteza, sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y núcleos grises, van a ser derivados telencefálicos. Bien, esto que les muestro aquí es para otro lóbulo que algunos autores consideran también como, yo acá les decía que en la cara externa tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, así 4 lóbulos. Y si nosotros a la cisura de Silvio o cisura lateral, nosotros con los dedos separamos sus bordes, sus labios. Tiene un labio que, como ustedes ven, pertenece al lóbulo frontal, y otro labio que pertenece al lóbulo temporal. Entonces ustedes colocan sus dedos ahí y separan esta cisura. Van a ver que en el fondo de la cisura existe otro lóbulo, que algunos autores consideran como un quinto lóbulo, que sería el lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Entonces, por eso acá en este esquema ustedes ven, ahí estarían abriendo, en este caso con unas pinzas especiales, los labios de la cisura de Silvio o cisura lateral, y por lo que están elevando lo que es la porción que corresponde al lóbulo frontal y descendiendo lo que es el lóbulo temporal. Y ahí en el fondo se encuentra este que está en color amarillo, que es el lóbulo de la ínsula.
este es un esquema, ¿no? Y en este otro esquema, que corresponde a un corte frontal o corte coronal del cerebro, que ya los vamos a estudiar más adelante, a los que son los cortes, ustedes fíjense que está de tono verde ahí ubicado lo que es el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula, como ustedes ven, esa sería la fisura de Silvio, y ahí estarían abriendo, como les digo, el labio superior y el labio inferior. Y está quedando justamente expuesto, pintado ahí en color verde, el lóbulo de la ínsula. Este es un preparado anatómico, donde ustedes ven el lóbulo frontal. Ahí están lo que van a ser los núcleos grises, que ya los vamos a ver más adelante. Y esta sería la fisura de Silvio, fisura silviana, como dice, y aquí en tono verde está pintado lo que correspondería a el lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Bien, en cuanto a las funciones, es decir, si nosotros volvemos a este lóbulo, lo que ya es bueno que vayan registrando es que en esta circunvolución frontal ascendente va a estar el asiento de lo que es la función motora primaria, es decir, acá están todo lo que es función motora primaria en la circunvolución frontal ascendente. Y en la circunvolución parietal ascendente van a tener la función sensitiva primaria, toda la función sensitiva primaria. A nivel de la primera circunvolución temporal tienen el área auditiva primaria. En el área occipital van a tener, en el lóbulo occipital van a tener el área visual primaria. En lo que es la tercera circunvolución frontal, o circunvolución frontal inferior, tienen un área muy importante que hace al lenguaje, es el área de Broca, que es el área motora del lenguaje. Bien, esas serían las áreas más principales. Bueno, y tienen también en lo que sería en el lóbulo parietal, en la parte más inferior de la circunvolución parietal ascendente, un área también específica que hace a el sentido del gusto, o sea, un área gustativa, ¿no? El área gustativa, el área auditiva, el área visual, el área de Broca, o de coordinación motora del lenguaje, el área motora primaria y el área sensitiva primaria. También les voy comunicando que todo lo que llega a corteza cerebral, todo estímulo que llegue a corteza cerebral o que salga de corteza cerebral es siempre voluntario, es consciente, mejor dicho, es consciente, es decir, todo lo que está debajo, todos los niveles del sistema nervioso que están por debajo de corteza cerebral son inconscientes. Ahora, todo estímulo que llega a corteza cerebral se hace consciente y todo estímulo que sale de corteza cerebral es consciente. Por eso decimos que esta es la circunvolución, digamos, frontal ascendente. Está el área motora primaria, es el área de la motricidad voluntaria. Es decir, ustedes, cualquier movimiento que ustedes quieran hacer en forma voluntaria, lo programan en las neuronas que están en la corteza cerebral de esta área. Y toda la sensibilidad que ustedes son conscientes que les llega, una sensibilidad determinada, es porque ha llegado, las vías de la sensibilidad llegaron justamente a las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral de esta área parietal ascendente. Entonces, todo lo que, como les digo, que se procesa a nivel de corteza cerebral es consciente, y lo que no llegue a corteza cerebral o no sale de corteza cerebral es inconsciente. Bien, entonces, una vez que ya describimos lo que es la parte de los lóbulos, las fisuras, vamos a ver entonces los pliegues de paso que se llaman. Estos pliegues de paso, entonces, son, digamos, vamos a describir fundamentalmente dos, que es la circunvolución supramarginal de Gratiolet y el pliegue curvo o pliegue angular. La circunvolución supramarginal de Gratiolet, vamos a ver de que es una, digamos, es una estructura que se va a ubicar fundamentalmente o que va a relacionar fundamentalmente lo que es la circunvolución parietal inferior con la primera circunvolución temporal. Tiene una forma cóncava hacia adelante, abraza, digamos, el extremo posterior de la cisura lateral. Y el pliegue curvo, pliegue angular, que también se llama, ese se encuentra más hacia atrás,
de esta circunvolución supramarginal y justamente abraza por su concavidad, abraza a la circunvolución supramarginal. Del pliegue curvo va a salir unas fibras que se llaman fascículo arqueado, que va a poner en contacto un área de la corteza que se encuentra a este nivel, que se llama área de Wernicke. El área de Wernicke, que pertenece también a lo que es el lenguaje, al área de lo que es el lenguaje. El área de Wernicke lo que hace está relacionada, digamos, a la comprensión del lenguaje, y la va a poner en relación con el área de la programación motora del lenguaje, que era el área de Broca. Entonces, este fascículo arqueado une eso, el área de Wernicke con el área de Broca. Área de Broca, programación motora del lenguaje; área de Wernicke, comprensión, justamente del área de comprensión del lenguaje. Bien, ahí lo tienen representado, entre el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke se encuentra fundamentalmente en lo que es la parte más posterior de la circunvolución temporal, abarca también parte de lo que es la circunvolución parietal inferior y puede llegar a extenderse incluso hasta parte de lo que es las circunvoluciones occipitales, ¿no? Todo eso es el área de Wernicke. Y a través del fascículo arqueado va a ponerse en contacto con el área de Broca, pliegue de paso. Bien, siguiendo con esta configuración externa de los hemisferios cerebrales, ya estudiamos la cara externa, nos vamos a dedicar ahora a el estudio de la cara interhemisférica, digamos lo que es la cara medial, la cara interna de los hemisferios cerebrales. Como ustedes ven en este gráfico, lo que se ha hecho es un corte sagital justamente a través del cuerpo calloso, o sea, de la fisura interhemisférica. Lo que se ha cortado es el cuerpo calloso, y de esa manera nos queda el cerebro en sus dos mitades para poder estudiar esto que es la cara interna o cara medial de los hemisferios cerebrales. En esta imagen, aquí la tenemos. Lo primero que nos va a llamar la atención es esta formación de sustancia blanca que se llama cuerpo calloso. Justamente es una formación de sustancia blanca, de fibras interhemisféricas, que lo que hace es poner en contacto justamente ambos hemisferios cerebrales. Es una estructura, como ustedes ven, que tiene una cara superior que es convexa, una cara inferior cóncava, tiene la forma de una letra C abierta hacia abajo, y se le considera un extremo anterior que se llama rodilla, del cual termina en una parte más fina que se llama pico, el pico y la rodilla, y luego en su extremo posterior tenemos el rodete del cuerpo calloso, el rodete, ¿no? Entonces, el rodete y la rodilla, y ahí el pico. Bien, además de lo que nos va a llamar la atención en este corte, va a ser un surco, que nosotros lo tenemos aquí esquematizado. Ahí tienen el cuerpo calloso, y lo que nos va a llamar entonces la atención es este surco, que se llama surco calloso marginal. Este surco calloso marginal, como ustedes ven, van a ser debajo de la rodilla del cuerpo calloso, y va a ir acompañándolo en forma paralela, todo a la parte convexa del cuerpo calloso, lo va a ir acompañando hasta pasar lo que es la presencia de la fisura de Rolando en esta cara medial, ¿no? Una vez que pasa, digamos, ese nivel, cambia de dirección y se va en forma vertical hacia el borde superior del hemisferio cerebral. Entonces, ese es el surco calloso marginal, o cisura, mejor dicho, o cisura calloso marginal. Entonces, este surco o cisura calloso marginal, como ustedes ven, va paralela a todo lo que es el cuerpo calloso. Otra cisura importante que vamos a encontrar en esta cara es la perpendicular o parietoccipital, que habíamos dicho que en la cara externa hacía su pasaje en forma muy breve. ¿Por qué? Porque era toda fundamentalmente de esta cara, ¿no? De la cara interna o cara medial. Entonces, fisura perpendicular o parietoccipital, que algunos la llaman perpendicular o parietoccipital interna, para diferenciarla de la otra, que es la perpendicular o parietoccipital externa. Una cisura que aparece también en esta cara medial es esta, que se denomina cisura calcarina. La cisura calcarina, como ustedes ven, es una cisura que va a ir en sentido antero-posterior y se va a extender desde el polo occipital, va a ir hacia adelante en dirección hacia el cuerpo calloso, hasta ponerse en contacto prácticamente con lo que es la cisura perpendicular o parietoccipital. Bueno, con estas cisuras vamos a
a delimitar justamente las principales circunvoluciones, lóbulos, que tenemos en esta cara medial de los hemisferios cerebrales. Y la que vamos a encontrar que está, digamos, comprendida entre el cuerpo calloso y el surco calloso marginal, esta se va a denominar circunvolución del cuerpo calloso. Circunvolución del cuerpo calloso. No sé cuál es la circunvolución del cuerpo calloso, la que se encuentra entre el cuerpo calloso, el borde, digamos, la porción superior del cuerpo calloso, y el surco calloso marginal. Luego tenemos entre el calloso marginal, del surco calloso marginal y el borde superior de esta cara medial de los hemisferios cerebrales, queda comprendida esta otra circunvolución, que es la circunvolución frontal interna. Esta circunvolución frontal interna en realidad no es más que la parte interna o medial de la primera circunvolución frontal, que habíamos visto en la cara externa del lóbulo frontal de los hemisferios cerebrales. Bien, también en la parte más posterior de esta circunvolución frontal interna tenemos este otro lóbulo que se llama lóbulo paracentral, que va a estar justamente comprendido entre este pequeño surco, que es el surco paracentral que se llama, y la cisura calloso marginal. Queda en el centro de este lóbulo paracentral la cisura de Rolando. Si nos vamos más hacia la porción parietal, digamos, de esta cara medial, tenemos el lóbulo cuadrilátero. El lóbulo cuadrilátero, como ustedes ven, está ubicado entre la porción vertical, digamos, del surco calloso marginal y la perpendicular o parieto-occipital. Y a su vez ayuda a separarlo, digamos, de lo que es la cisura de lo que es la circunvolución del cuerpo calloso, este surco que se llama subparietal. Entonces es un pequeño surco que no está muy marcado, surco subparietal, y lo que hace es dividir hacia arriba el lóbulo cuadrilátero y hacia abajo lo que sería la continuación de esta cisura calloso marginal. Esta cisura calloso marginal es muy importante que la tengan en cuenta, ya que cuando veamos más adelante van a ver que forma parte de un sistema que se llama sistema límbico, el sistema límbico, junto con otras estructuras, ¿no? Entonces es un sistema que es muy importante, ya que está relacionado con todo lo que son las emociones y determinadas conductas que tenemos los seres humanos, ¿no? Sistema límbico es la parte más arcaica de la corteza cerebral, ¿no? Y del cerebro en realidad. Entonces, circunvolución del cuerpo calloso. Bien, y hacia atrás, después que dijimos tenemos la perpendicular interna o parieto-occipital interna, vamos a ver de que esta cisura calcarina va a separar este lóbulo que se llama cúnea, fundamentalmente, y también es muy importante que reconozcan esta cisura calcarina, ya que a los lados de esta cisura calcarina, próximo a lo que es el polo posterior o polo occipital de los hemisferios cerebrales, se encuentran el área visual primaria, que habíamos dicho, que ya habíamos mencionado, ¿no? El área visual primaria. Entonces, estos, si lo vemos en color, ahí tenemos un poquito lo que sería el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. Siempre el cuerpo calloso al medio, es lo que los va a ayudar a ser muy rápido a distinguir la cara interna de los hemisferios cerebrales. Y bueno, ahí tendríamos lo que sería la cisura calloso marginal con la circunvolución del cuerpo calloso, y luego lo que es la frontal interna, que corresponde, como les decía, a la frontal superior de la cara externa. El lóbulo parietal, el occipital, donde estarían el área visual primaria. Acá lo tenemos de nuevo. Ahí han marcado, se marcó en amarillo todo lo que es el surco calloso marginal, con la porción marginal, que es la que va cuando cambia de dirección y va hacia el borde superior. Ahí tenemos el surco paracentral que habíamos mencionado. Al medio tiene que estar la de Rolando en la cara interna, y eso es el giro, acá le llaman giro, bueno, lo que es el lóbulo paracentral. Ahí tenemos el frontal superior, o sea, la parte interna de la circunvolución frontal superior, y el giro del cíngulo, que también se llama, o circunvolución del cuerpo calloso, es lo mismo, circunvolución del cuerpo calloso o giro del cíngulo, que pertenece, como les digo, al sistema límbico, Luego tienen atrás la cúnea y la língula, que están separadas por el surco que es calcarino o cisura calcarina, ¿no? Y esta es la parieto occipital en verde. Es decir, aquí porque está todo pintadito en colores, pero en un cerebro en vivo, natural, no están tan evidentes a veces todas estas cisuras y surcos
de la superficie cerebral. Toda esa presencia de justamente de fisuras, surcos y demás, todos esos plegamientos, esa irregularidad que nosotros vemos en la superficie del encéfalo, está determinada justamente por el gran desarrollo que adquiere este órgano, la corteza cerebral y en realidad todo lo que es el cerebro, que no es acompañado justamente por el desarrollo de la cavidad craneal, es decir, la cavidad craneana que es ósea, todo lo que es la parte ósea, bueno, tiene un desarrollo, pero no es el mismo que adquiere luego la corteza cerebral. Entonces, como se tiene que, la corteza cerebral, el encéfalo, se tiene que amoldar, digamos, a la capacidad que tiene el cráneo, es que adopta toda esta, digamos, esta forma de irregular, ¿no? Todas estas irregularidades, ya que de esa manera permite que tenga una superficie muy amplia, digamos, todo lo que es corteza cerebral. Bien, entonces ya vimos la cara externa, la cara medial. Y nos queda ahora por ver la cara inferior. Nosotros en el esquema de la cara inferior, lo que nos va a llamar la atención primeramente va a ser esta cisura, que en realidad es la cisura de Silvio. Esta es la cisura de Silvio en la cara inferior. La cisura lateral que habíamos visto luego saliendo desde el borde inferior en lo que era la cara externa de los hemisferios cerebrales. Bueno, pero esa cisura nace aquí en lo que es la cara inferior, en realidad a los costados de una superficie particular que se denomina espacio perforado, los espacios perforados anteriores, ¿no? Bueno, que se lo ven aquí en lo que es la cara inferior. Entonces aquí, aquí estaría aproximadamente lo que son los espacios perforados anteriores. Bueno, ahí nace la cisura de Silvio, que es esta cisura que recorre la cara inferior del hemisferio cerebral para luego salir a la cara externa de los hemisferios cerebrales. Esta cisura, como ustedes ven, divide la cara inferior en dos porciones. Una porción anterior más pequeña, un tercio, digamos, de esta cara inferior, que corresponde a la cara inferior de los lóbulos frontales. Y los dos tercios posteriores corresponden a los lóbulos temporo-occipitales. Si nosotros nos vamos al estudio de la porción anterior, en el lóbulo frontal, vamos a ver que existe un pequeño surco que se llama surco olfatorio, o también se llama surco orbital interno, que sería que va a estar relacionado, si ustedes alcanzan a ver aquí, a lo que es el lóbulo, el bulbo olfatorio y las cintillas olfatorias, que pertenecen obviamente a la vía olfatoria, el primero de los pares craneales. El bulbo olfatorio y las cintillas olfatorias. Entonces, eso está relacionado a lo que es este surco, que es el surco interno, el orbital interno, o también llamado surco olfatorio. Y si nos vamos hacia afuera, tenemos este surco, que como ven acá naturalmente no está tan clarito como aquí, es el surco cruciforme, que se llama también, o surco en H, que va a estar, digamos, separando circunvoluciones, en realidad que están todas relacionadas al sentido de la vista. Por eso son todas orbitarias, ¿no? Circulaciones orbitarias. Entonces, y esto está todo correspondiendo a la cara inferior de los lóbulos frontales, que van a estar justamente apoyados sobre el techo de las órbitas, de las cavidades orbitarias, ¿no? Bien. Y si nos vamos por detrás, a los dos tercios posteriores de la cisura de Silvio, nos encontramos con que existen dos surcos también en sentido antero-posterior, dos surcos paralelos entre sí en el sentido antero-posterior, que se van a llamar primero y segundo surcos temporo-occipitales, o surco o tercero y cuarto surcos frontales, ¿no? Estos van a dividir, estos surcos, a la cara inferior en tres circunvoluciones. La más externa es la circunvolución, corresponde a la cara inferior de la tercera circunvolución temporal inferior. Nosotros cuando vimos la cara externa del lóbulo temporal dijimos que había tres circunvoluciones temporales, superior, media e inferior. Bueno, la inferior, que nosotros la habíamos visto primero acá por la cara externa, obviamente esto va a ser la cara inferior de esa tercera circunvolución temporal o temporal inferior. Entonces, por fuera de este surco, primer surco temporo-occipital, vamos a ver la que vendría a corresponder a la cara inferior de la tercera circunvolución temporal o temporal inferior. Luego, entre los dos surcos temporo-occipitales tenemos la cuarta circunvolución temporal, o también llamada primera circunvolución temporo-occipital. Y luego, entre el surco temporo-occipital interno y el borde interno, digamos, del hemisferio cerebral,
se encuentra la quinta circunvolución temporal, o también llamada segunda circunvolución temporo-occipital. En esta también vamos a ver de que en esta quinta circunvolución temporal o segunda temporo-occipital tenemos un área específica determinada que se llama circunvolución del hipocampo, que también está relacionado con lo que es el sistema límbico. Si ustedes lo ven aquí en colores, aquí lo tienen, es decir, esta sería la cisura de Silvio en la cara inferior, y esta sería la cara inferior de la porción anterior que corresponde a los lóbulos frontales, donde está el surco olfatorio y el surco cruciforme. En el olfatorio, recuerden que está el bulbo olfatorio y las cintillas olfatorias. Bien, y por detrás de la cisura de Silvio están la cara inferior de los lóbulos temporo-occipitales, temporo-occipital, y ahí tienen los dos surcos que veíamos esquemáticamente para ver la tercera circunvolución temporal, la cuarta y la quinta, que la quinta, como ven, es la más interna, la que ya está en relación con el borde interno de los hemisferios cerebrales. Entonces eso sería un poco lo que es la descripción de la cara inferior, de los hemisferios cerebrales. Bueno, entonces con esto más o menos tenemos ya vimos las caras, y nos quedaría por analizar lo que es hendidura de Billat y rombo octopeduncular. Estas dos estructuras, rombo octopeduncular y hendidura de Billat, nosotros las vamos a observar, por supuesto, desde la cara inferior del cerebro. Como ven acá, este sería el esquema, y aquí lo tienen esquemático, y vendría a ser la hendidura de Billat es justamente un surco profundo que tiene la forma de una U de concavidad anterior, en donde nosotros le reconocemos una porción horizontal, que es la posterior, y dos ramas, dijimos que tenía la forma de una U, dos ramas que se dirigen de atrás hacia adelante para ir a terminar en lo que es el espacio perforado anterior. Ese espacio perforado anterior se encuentra a ambos lados de esta estructura blanca que ustedes ven aquí, que se llama quiasma óptico. Entonces esta estructura blanca cuadrangular es el quiasma óptico, a ambos lados tienen los espacios perforados anteriores. Si aquí lo ven esquemáticamente, a aquel les va a resultar más fácil. Ahí tienen la lámina cuadrangular que yo les digo, de sustancia blanca, que es el quiasma óptico, pertenece a la vía óptica. Ese quiasma óptico, como ustedes ven, es cuadrangular, y de sus cuatro ángulos tiene proyecciones. Las dos anteriores van a corresponder a los nervios ópticos, segundo par craneal, que va a ir obviamente hasta la retina de los ojos, y las dos posteriores van a ser las que se llaman cintillas ópticas. Entonces, quiasma óptico, de sus cuatro ángulos tienen, los dos anteriores salen los nervios ópticos, de las dos posteriores las cintillas ópticas. A los lados del quiasma óptico tienen los espacios perforados anteriores. Esos espacios perforados anteriores, como ven, están delimitados hacia adelante por la división de lo que eran las cintillas olfatorias. Estas son las cintillas olfatorias. Ustedes ven, aquí viene el bulbo olfatorio, las cintillas olfatorias, es decir, parte de la vía olfatoria. Cuando va a llegar al espacio perforado anterior, se bifurca en una ramita interna y una rama externa. Entonces, entre la rama interna y la rama externa de la cintilla olfatoria y el quiasma óptico y la cara interna de los hemisferios cerebrales, se va a delimitar esto que son los espacios perforados anteriores. Bien, ya saben ustedes que a los lados de los espacios perforados anteriores nacía la cisura de Silvio, la cisura lateral, que nosotros veíamos después en la cara externa de los hemisferios cerebrales. Bien, entonces, la hendidura, que lo que estamos viendo ahora es la hendidura de Billat, es este surco profundo que ustedes ven aquí, que se encuentra entre esta estructura que se llaman pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebrales que formaban parte del tronco encefálico, y la cara interna de los hemisferios cerebrales. Entonces acá tienen los pedúnculos cerebrales, la cara interna de los hemisferios cerebrales. Entonces, entre la cara interna de los hemisferios cerebrales y la cara externa de los pedúnculos cerebrales se encuentra esa hendidura profunda, que es la hendidura de Billat, en forma de U, de concavidad anterior, y con sus dos ramas que llegan hasta los espacios perforados anteriores. Es importante esa hendidura de Billat, porque en el fondo de esa hendidura de Billat se encuentran los plexos coroideos, que van a estar dentro de lo que es una de las cubiertas de
de las meninges del cerebro, que es la pía madre, y es origen o es uno de los lugares donde se produce el líquido cefalorraquídeo, en los plexos coroideos. Bien, entonces eso en cuanto a la hendidura de Billard. Y el rombo optopeduncular, en realidad el rombo optopeduncular es este espacio justamente romboidal que va a estar delimitado hacia atrás por los pedúnculos cerebrales y hacia adelante por el quiasma óptico. Es un espacio romboidal donde podemos considerar dos triángulos unidos por sus bases. En el triángulo anterior vamos a tener fundamentalmente lo que es el infundíbulo y luego este pequeño conito que se llama tallo de la hipófisis. El tallo de la hipófisis o tallo pituitario, que es del cual cuelga, digamos, la glándula pituitaria, la glándula hipófisis. Bien, y eso en el triángulo anterior. Y en el triángulo posterior tenemos los cuerpos mamilares y otro triángulo, otro espacio, que es el espacio perforado posterior, que se encuentra entre los tubérculos, entre los pedúnculos cerebrales y los cuerpos mamilares. Ahí se encuentra entonces el espacio perforado posterior. A nivel de ese espacio perforado posterior tiene el origen aparente el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el tercer par craneal, que es el nervio motor ocular común, ¿no? Entonces el nervio motor ocular común. Bueno, eso sería un poco, digamos, lo que es el rombo optopeduncular. Y del quiasma, nosotros mencionar que, bueno, que dijimos parte de la vía óptica, nacen los nervios ópticos hacia adelante, las cintillas ópticas hacia atrás, ayuda a delimitar los espacios perforados anteriores y se va a encontrar ubicado en el canal óptico que se encontraba en la cara superior del cuerpo del efenoides. Si ustedes recuerdan, repasen, la cara superior del cuerpo del efenoides tenía la fosa pituitaria, justamente que era para la glándula pituitaria, y delante de la fosa pituitaria el canal óptico, en sentido transversal, justamente. En ese canal óptico se apoya esta estructura de tejido nervioso que es el quiasma óptico. Este que es el preparado, a ver si lo tenemos en más grande, a lo mejor lo pueden ver mejor. Ahí tienen el quiasma óptico, los nervios ópticos, las cintillas ópticas, ahí tienen el infundíbulo de la hipófisis para el tallo del pituitario, ahí tienen los cuerpos mamilares, el espacio perforado posterior, los espacios perforados anteriores, la cintilla olfatoria, el bulbo olfatorio. O sea, esto todo lo que es el rombo optopeduncular, ¿no? Y esta era la hendidura de Billard. Bien, siguiendo un poco con la anátomo y algunas funciones, sobre todo también, esto se los ubico acá porque es para que tengan una idea de lo que son las especializaciones. Ustedes siempre van a escuchar hablar de que las funciones que controla fundamentalmente el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, bueno, aquí tienen un poquito un esquema de las funciones predominantes que justamente en las que se especializan, digamos, cada uno de los hemisferios. Cuando ustedes ven el hemisferio derecho, fundamentalmente las funciones que se manejan en la corteza cerebral de este hemisferio son fundamentalmente lo que es la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de lo que es la mano izquierda, en realidad todo lo que es la motricidad del cuerpo izquierdo, porque la vía motora es cruzada, es decir, la corteza cerebral derecha controla el hemiscuerpo izquierdo y la corteza cerebral del lóbulo del hemisferio izquierdo controla el hemiscuerpo derecho, ¿no? Bueno, y del hemisferio izquierdo tienen fundamentalmente todo lo que es razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito. Por eso acá es muy importante a nivel del hemisferio izquierdo el área de Broca y Wernicke, que ya las vimos. A nivel de la corteza del hemisferio izquierdo son fundamentales, ya que manejan todo lo que es el lenguaje, la habilidad científica, la habilidad numérica, es decir, es el hemisferio más abstracto, ¿no? Este es el hemisferio más abstracto, ¿no? Y el control de lo que es, como les decía, la motricidad del lado derecho del cuerpo. Bueno, esto es un poquito la ubicación de los sentidos. Ya habíamos hablado, el sentido del gusto estaba en lo que era la parte más inferior de la circunvolución postrolándica. Esta es la cisura central, subcocentral o rolándico. En la cisura parietal ascendente, digamos, bueno, en la parte más inferior tienen el área gustativa. Esta era la primera circunvolución temporal o temporal superior. Ahí está todo lo que es la parte auditiva. La parte del olfato la vimos recién en la cara inferior a través del bulbo olfatorio y las cintillas olfatorias. El tacto como sensibilidad ya dijimos que estaba en el área de la sensibilidad primaria, que es la que está detrás de la cisura de Rolando, lo que es la parietal ascendente. Y el área visual, que habíamos dicho que estaba en el lóbulo occipital,
justamente a los lados, especialmente de la fisura calcarina, o sea que más que todo se lo ve en la cara medial de los hemisferios cerebrales. En la externa se ve un poquito. Bien. Aquí esta imagen lo que ha agregado, además de lo que hemos mencionado, ahí está el surco central o cisura de Rolando, el surco lateral o cisura de Silvio, ahí está el área de Broca, dijimos en la frontal inferior, en la temporal superior el área auditiva primaria, el área motora primaria, el área sensitiva primaria, entonces ya lo hemos visto, el área de Wernicke, el sector cognitivo del lenguaje, y las áreas auditivas, visuales, en lo que es el lóbulo occipital. Esta área prefrontal que dice es fundamentalmente el área del intelecto, es decir, a nivel de los polos frontales de los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral de ese nivel, están fundamentalmente todas las áreas que regulan la parte cognitiva, todo lo que es la parte del intelecto, entre otras funciones, ¿no? Bueno, esto que les ubico acá con numeritos es porque todas esas áreas están numeradas y cuando nosotros hablamos de la sistematización de la corteza cerebral, lo que estamos queriéndole preguntar, en algún momento que le preguntemos, bueno, a ver, ¿cuáles son las áreas de la sistematización de la corteza cerebral? Ustedes tienen que nombrar estas áreas. Entonces, bueno, estas áreas están numeradas, todo, hay un mapa donde están todas numeradas, ustedes en la guía lo tienen, eso lo hizo un investigador, un neurocientífico, que es Brodmann, bueno, y él le dio número a todas estas áreas. Bueno, los números justamente son estos, ¿no? El área motora primaria que está por delante del surco central o cisura de Rolando, es pre-rolándica, bueno, esa área es el área 4, el área 4 de Brodmann. Entonces, cuando ustedes digan área 4 de Brodmann, saben que es el área motora primaria y es pre-rolándica. Luego tienen todas las áreas de la corteza, tienen un área primaria y un área secundaria. En este caso, el área motora primaria, que es el área 4, por delante tiene en toda esta superficie del lóbulo frontal, tiene el área 6 de Brodmann, que es la psicomotora. Entonces el área motora primaria, el área 4, el área psicomotora, el área 6. El área de la sensibilidad primaria, dijimos que estaba en la parietal ascendente, en la posrolándica, justamente, y se llama área 312 de Brodmann. 312, así se llama el área, no 1, 2 y 3, 312. Entonces el área 312 de Brodmann es el área sensitiva primaria, está en la corteza posrolándica, ¿no? En el lóbulo parietal, o sea, la circunvolución parietal ascendente. Y también tiene las psicosensitivas, o somatosensitivas, que serían el área 5 y el área 7 de Brodmann. En cuanto a las visuales, dijimos el área visual primaria, que está a los lados de la fisura calcarina, fundamentalmente es el área 17 de Brodmann, que es el área visual primaria, y las áreas psicovisuales van a ser el área 18 y el área 19. El área de Broca, el lenguaje, la programación motora del lenguaje, área de Broca, como ustedes ven en la circunvolución frontal inferior, corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann. El área del gusto, la gustativa, que está al pie prácticamente del área de la circunvolución parietal ascendente, es el área 43 de Brodmann. El área auditiva primaria, que está en la circunvolución temporal superior o primera circunvolución temporal, que es el área 41-42 de Brodmann, y la psicoauditiva, que rodea justamente al área auditiva primaria, que es el área 22. Y por último, de las que yo le destaco, son las del intelecto, que son el área 9, 10, 11 y 12, que están en lo que es la corteza del lóbulo frontal. Yo aquí les hice un cuadrito, como para que les quede más claro, el área, el nombre, el lóbulo donde está ubicado y a qué número de la sistematización de Brodmann corresponde en esa área, ¿no? Entonces, visual primaria es el área 17, está en el lóbulo occipital, las psicovisuales o visuales secundarias son 18 y 19 en el lóbulo occipital, Broca, que está a nivel frontal, 44-45, Wernicke en el lóbulo parietal. Recuerden que Wernicke abarca parietal, temporal y algo puede también de occipital, ¿no? Área 39. La auditiva primaria, que está en temporal, 41-40 de Brodmann, la psicoauditiva o auditiva secundaria también está en temporal, es la 22, motora primaria a nivel frontal es el área 4, psicomotora o motora secundaria en frontal es el área 6, la somatosensorial o sensitiva primaria está en parietal, es la 312, la somatosensitiva secundaria o psicosensitiva parietal la 5 y 7, la gustativa, que está al pie de la circunvolución parietal ascendente, es el área 43, y las del intelecto, coordinación de movimientos, de pensamientos y demás, entre otras,
justamente la inteligencia, además está a nivel frontal y corresponde a las áreas 9, 10, 11 y 12. Bueno, eso es un poquito en esta primera parte lo que vemos de configuración externa. En el próximo hacemos configuración interna.